Buenas noches, queridos amigos, hermanos de la Iglesia Bíblica Fundamental, hermanos que nos ven desde otros países a través de Facebook y de YouTube. Es como siempre un privilegio y un gusto estar con ustedes en esta noche para nuestro acostumbrado estudio bíblico. Como puede recordar, estamos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y hemos ya cubierto casi 12 capítulos. En nuestra sesión anterior recordará que el apóstol Pablo ha empezado a tratar algunos problemas que se daban en los servicios de adoración en las iglesias de Corinto, y en la primera porción del capítulo ha hablado acerca de la conducta de las mujeres en cuanto a sometimiento y autoridad y el velo y todo eso que ellos tenían esa inquietud por saber. En la segunda parte del capítulo, que es la que nos ocupa esta noche, el apóstol Pablo trata otro problema que se estaba dando en la iglesia de Corinto. Aparentemente la iglesia de Corinto, conocida modernamente como la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento, estaba plagada de problemas. El otro problema que Pablo está a punto de tratar es la cena del Señor, o sea, la celebración de la cena del Señor. Vamos a hacer una oración y entonces entramos al tema. Bendito Señor, te alabamos en esta noche y te damos honra y gloria, Padre. Te damos gracias por permitirnos la libertad de juntarnos como familia para poder escudriñar tus escrituras, ser exhortados por ella y ser cambiados también, Señor. Te pedimos que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, que nos ilumine y nos bendiga en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la Cena del Señor, una conmemoración de la última ocasión que el Señor Jesucristo cenó con sus discípulos, era una parte importante en todas las reuniones de adoración de las iglesias que se habían formado. Como sabemos, la ocasión original de la celebración fue realmente la Pascua. Así como el Señor ordenó a Moisés y a Israel antes de salir de Egipto que celebraran la Pascua con el degollamiento de un corderito puro y sin mancha, sin defecto, y que la sangre derramada de ese corderito fuera usada para pintar los dinteles de la puerta, los lados y la parte de arriba. Y cuando hacían eso, o cuando hicieron eso, los israelitas fueron protegidos del ángel de la muerte que habría de pasar por todo Egipto matando a los primogénitos. Entonces, cuando hablamos de la celebración de la Cena del Señor, nos estamos remontando a la razón original de por qué se hacía, la celebración de la Pascua. Ahora que Jesús había sido sacrificado, sabemos que Él era el Cordero Pascual, como vemos en Juan capítulo 13, donde Él les dice: tomad este pan es mi cuerpo, tomad la copa, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces, Jesús en esa ocasión de la celebración de la cena, sabiendo que Él era el Cordero Pascual, sabiendo que estaba a punto de sacrificar su propia vida para pagar el pecado del hombre. Ahí se establece lo que conocemos como la Cena del Señor. Antes de eso era la Pascua normalmente. Pero la iglesia, que comenzó con judíos, obviamente ellos continuaron con la práctica, probablemente le cambiaron nombre, pero ahora entendiendo cuál era el verdadero significado de la Pascua. Tristemente, los creyentes corintios habían hecho de la celebración simplemente un rito,
algo rutinario, algo sin verdadero significado espiritual, en simplemente una cena. Y en este pasaje que vamos a examinar hoy, el apóstol lo primero que hace es amonestar a estos hermanos por lo que estaban haciendo y después instruirles en cómo deberían de hacerlo. Hablando de esa amonestación, lo primero que el apóstol les dice en el primer verso de nuestro pasaje, verso 17, les dice que ellos no se están reuniendo para lo mejor. Y Pablo dice estas palabras: al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Las reuniones de adoración de los corintios, de acuerdo a estas palabras, estaban haciendo más daño que bien. Ahora, el verso 17 literalmente dice: no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Los traductores al español decidieron ponerle no se congregan para lo bueno, sino para lo malo, pero el griego dice no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Y Pablo le da la razón de su amonestación. Les dice: ustedes no practican la unidad o no viven en la unidad como el Señor espera de sus discípulos. En el verso 18 dice: pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. ¿Y cómo no habría de creerlo el apóstol Pablo si ya él había hablado o escrito en esta carta acerca de las divisiones que estos hermanos tenían? La participación en la cena del Señor nos identifica como parte de la familia espiritual, de la familia de Dios. Por eso, cuando la celebramos, usamos la frase común en muchas iglesias: comamos juntos como una familia en el Señor, o bebamos juntos como una familia en el Señor. Pero los corintios no estaban practicando esa unidad de familia. Momentos antes de que Jesucristo fuera entregado por Judas, el Señor Jesús hizo una oración. Esa oración es conocida como la oración intercesora. Y si revisamos esa oración de Juan capítulo 17, nos damos cuenta que el corazón o la petición central de esa oración fue uno: la unidad de sus discípulos. Y en esa oración el Señor Jesucristo 4 veces, o 5 veces, no, 4 veces. Juan 17, 11, 21, 22 y 23, el Señor repite la misma petición: que sean uno, hablando de unidad. Pero ahora, hasta este punto, ya sabemos que los corintios, por preferencias personales, estaban divididos. En los primeros capítulos habíamos mencionado que unos decían: yo soy de Pedro, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Pablo, y algunos quizás los más espirituales, y yo soy de Cristo. Pero lo que vemos acá, o lo que Pablo está tratando de decirles, es de que ese tipo de actitud divisiva o ese, partidismo, no tiene lugar en la mesa del Señor. Parecería que Pablo no quiere creer totalmente lo que se le ha informado acerca de lo que estaba sucediendo en las celebraciones de la cena. Y por eso
Dice, y en parte lo creo, dando a entender, el verso 18 que acabamos de leer, dando a entender que algunas partes, como que Pablo estaba un poco reacio a aceptar o a creer que estuvieran sucediendo en la iglesia de Corinto. Él no puede ser. Le parecía increíble el reporte. Pero una porción que quizás podría dar lugar a esa confusión es el verso 19, en el cual el mismo Pablo les dice, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Observe esta porción. Es necesario que entre ustedes hayan bandos. Eso no significa que Pablo esté aprobando esas divisiones, sino que lo que Pablo está diciendo con esta frase es de que esos bandos o esos partidos que habían tomado daban evidencia de quiénes realmente eran aprobados por Dios. Porque ninguno que pudiera decir yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, podría ser aprobado. ¿Cómo podrían ser aprobados con un corazón divisivo? En el Antiguo Testamento, cuando 3 individuos, Coré, Datán y Abirán, formaron un bando y se opusieron a Moisés y a Aarón, ellos causaron división en el pueblo. La indignación de Dios llegó al punto, que dice la Escritura, que Dios abrió la tierra y se los tragó a ellos y a todos sus familiares. De manera similar, cuando los espías fueron enviados a reconocer la tierra que Dios daría al pueblo, 10 espías de ellos hicieron lo mismo que Coré, Datán y Abirán. Formaron un bando que le decía, o un partido que le decía a los demás, regresémonos para Egipto. Y sabemos las consecuencias que tuvieron que pagar, morir en el desierto después de 40 años de vagancia. Y solamente 2, Josué y Caleb, así como solamente 2, Moisés y Aarón en ese momento, fueron los que estaban correctos. Josué y Caleb fueron los que dijeron, sí podemos en el Señor nos va a entregar la tierra. Entonces Pablo les está diciendo, primero, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Segundo, ustedes no están viviendo en unidad. Tercero, parte de la amonestación es de que ustedes son impacientes. En el verso 20 y 21. Por tanto, dice el apóstol, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Eso que están haciendo ya no cabe como para ser llamado cena del Señor. ¿Por qué? Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. La fiesta se estaba llevando a cabo. Podría ser considerada una fiesta como cualquier otra, pero desde ningún punto de vista podría ser considerada como la cena del Señor. El creyente tiene la responsabilidad de amar a otros. Y esa responsabilidad siempre era expresada en lo que conocemos como reuniones de fraternidad. Esa fraternidad que se llevaba a cabo o se expresaba por medio de la participación en una comida.
Y aquí quisiera hacer un paréntesis. La familia norteamericana está dividida porque han dejado de participar en una cena o en una comida conjunta. Pero regresando a los Corintios, por la misma razón, más tarde, porque eran cenas de fraternidad, las cenas del Señor o esas comidas fueron conocidas como agapes. Vamos a tener un agape. Ya sabían a qué se referían. Pero si no sabes, agape es la palabra griega que se refiere al amor divino. En otras palabras, una oportunidad para podernos demostrar ese amor que nos tenemos los unos a los otros. Y este verso que tenemos en la pantalla nos enseña primero que era una cena completa, tal como la que comemos en casa, tal como la que comemos en un restaurante, una cena completa. No era una galletita y una copita de jugo de uvas. Y digo esto porque así es como la practicamos en este tiempo. Pero en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Pablo, esa era una comida completa. De acuerdo a este verso, algunos, debido al hambre que tenían, no estaban dispuestos a esperar a los que llegaban tarde a la celebración. Y algo más que tenemos que mencionar, y también lo podemos sacar de este verso, es de que el vino que se servía era vino fermentado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque aquí dice, uno cena, otro pasa hambre y otro se embriaga. ¿Cómo habría de embriagarse si no era vino fermentado? El vino fermentado era parte de la cena de esos tiempos, de las comidas de ese tiempo. Pero también nos hace ver este verso que en la práctica de la cena del Señor entre los corintios, la falta de orden era evidente. Cada quien comía a la hora que le daba la gana, otros llegaban más tarde. Y el verso 22 nos dice que las diferencias económicas entre los miembros de la iglesia eran evidentes. Había personas con muchos recursos y había personas pobres. Por lo tanto, dice Pablo en el verso 22, ¿qué? ¿No tienen casas para comer? ¿O desprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? Ahí está hablando de ricos y de pobres. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Y aquí hay una lección bastante práctica para nuestros días. Los creyentes no deben de ver de menos a aquellos miembros de la iglesia o aquellos miembros del cuerpo que tienen menos recursos que ellos. Si esos pobres han creído en Cristo, son parte de la iglesia de Dios y como tales, por el simple hecho de ser miembros de la iglesia de Dios, a los ojos de Dios valen lo mismo que los ricos. El mismo precio pagó Jesucristo por ricos y por pobres. Entonces, el verlo de menos, usando la frase de Pablo en este verso, es despreciar a la iglesia de Dios. Vale la pena mencionar que es una utopía el creer que en la iglesia no deben existir diferencias económicas.
Es una utopía porque aún nuestro mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: a los pobres siempre los tendréis. En otras palabras, en cualquier iglesia de cualquier clase social, siempre van a haber unos más ricos y unos más pobres. Siempre van a haber aquellos que tienen abundancia como aquellos que tienen necesidad. Pero eso no cambia la responsabilidad que como creyentes tenemos de compartir con aquellos que están necesitados. Y ese era el ejemplo que se veía en la iglesia neotestamentaria. Aquella iglesia recién nacida con el sermón de Pedro era una iglesia unida. Los corintios no estaban viviendo en unidad. Estaban los ricos despreciando a los pobres. Pero en Hechos capítulo 2 vemos un cuadro totalmente diferente a lo que se veía en Corintio. Estos versos que voy a leer describen la iglesia original. El sermón de Pedro termina en el capítulo 2, verso 42 de Hechos, e inmediatamente empieza a describir a la iglesia. Y dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. O sea, estaban demostrando ese amor agape. Recuerda que las cenas se llamaban agapes. Y dice también el capítulo 4 de esa misma iglesia que en ese tiempo no había entre los creyentes ninguno necesitado. O sea, no que no hubiera necesidad, sino que todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido, lo entregaban a los apóstoles y los apóstoles se encargaban de distribuir a cada uno según su necesidad. Esa era una iglesia unida. El apóstol repite la reprensión dada en el verso 16, cuando dice: no los alabaré, en esto no los puedo alabar. Entonces, la reprensión tiene tres formas. Están mal porque no se reúnen para lo mejor. Están mal porque cuando celebran la cena no están viviendo en unidad. Y están mal porque ni siquiera se saben esperar los unos a los otros. Después de la reprensión, el apóstol pasa a dar las instrucciones sobre la cena. Y esto es importante porque no basta con llamarle la atención a alguien si no le damos la solución. Entonces Pablo está dando la solución por medio de instruirles sobre la cena del Señor. Y lo primero que les dice: esta cena no proviene de hombres. Esta instrucción que les voy a dar no proviene de hombres tampoco, proviene del Señor. Dice el apóstol: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Pablo está dejando en claro que lo que está a punto de decir sobre la cena del Señor no es su opinión personal, sino que es algo que recibió del Señor. No sabemos cómo lo recibió, si fue por medio de una revelación directa o si fue enseñado a él por los apóstoles. Pero como dice el mismo Pablo acerca del Evangelio dice: esto no es mío tampoco. Cuando le escribe a los Gálatas le dice: quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, porque no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Entonces, con respecto a la cena,
No sabemos si fue revelación directa, como en el caso del Evangelio, o si fue por medio revelación indirecta. El Evangelio dice, el Señor me lo dio, pero de la cena no lo dice, o si fue por medio de lo que los apóstoles habían compartido con él. Les dice, esto que estamos practicando, o esta cena de la cual estamos hablando, es un memorial del sacrificio de Cristo. En el verso 23 al 25, el apóstol les dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. 2 veces es enfatizado, este es un memorial. En esa noche que el Señor compartió el pan y la copa, celebrando la Pascua, recuerda que Él le pidió a sus discípulos, vayan a preparar un lugar para que celebremos la Pascua del Señor ahí. En esa ocasión, nuestro Señor Jesucristo, de manera simbólica, les hizo saber lo que estaba a punto de acontecerle. Así como ellos habían derramado la sangre del cordero, recuerda que la instrucción era, matarás un corderito, lo desangrarás, no comeré sangre con la carne. Así como ellos habían degollado el cordero pascual y habían derramado su sangre, así como habían comido la carne de ese cordero pascual en esa noche, así habría de sucederle a Jesucristo. Entonces, cuando Él dice, comed, esto es mi cuerpo, bebed, esto es mi sangre, ellos inmediatamente pensaron, esto es lo que acabamos de hacer. Acabamos de comer la sangre del corderito y acabamos de tomar la copa de vino. El Señor dando de manera simbólica lo que habría de pasar. Regresando al Éxodo, los israelitas que creyeron en lo que el Señor dijo y tomaron esa sangre y pintaron sus dinteles, fueron protegidos del ángel de la muerte. Se habían acogido a la protección de la sangre del Cordero Pascual en esa ocasión. Ahora en el caso de la cena del Señor, la última cena, era la sangre del verdadero Cordero. El Cordero Pascual era simplemente un símbolo de Jesucristo. Ahora el Cordero sin mancha habría de ser sacrificado. Y así como la sangre protegió a los primogénitos, así los que se acogen a la sangre de Jesucristo o al sacrificio de Jesús, también son protegidos. Los judíos, debido al mandato de Dios, no comían la sangre del cordero, solamente comían el cuerpo. Por eso dice el Señor, mi cuerpo que es para ustedes. La copa estaba representando la sangre de Jesús. Fíjate que comieron del cordero, pero la sangre no la podían tocar. Entonces, en simbolismo, tomaron la copa de vino y eso es lo que Jesús. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, es lo que les dijo. Ahora, para los judíos no convertidos, era motivo de escándalo porque no entendían el simbolismo. Jesús básicamente estaba hablando de comer su cuerpo y beber su sangre.
Y dice la Escritura que ya en una ocasión había surgido un escándalo entre la gente cuando el Señor Jesús usó las mismas palabras. En Juan capítulo 6. En Juan 6, verso 54, el Señor le dijo a la multitud: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La reacción de la multitud en esa ocasión fue decir: dura declaración es esta. ¿Quién puede escucharla? ¿Cómo es que nos viene a hablar de beber su sangre si nosotros no podemos ni comer ni beber sangre? Pero era porque no habían entendido el significado. Entonces, es un memorial del sacrificio de Cristo, pero al mismo tiempo, Pablo les instruye diciendo: la cena es una proclamación de su muerte también. No solamente un recordatorio. En el verso 26 les dice: porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Memorial tiene que ver con un recuerdo. Proclamación tiene que ver con una acción. Proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga. Y eso es parte del Evangelio. Jesucristo murió y la otra parte es resucitó. Entonces, cuando tomaban comían ese pan y bebían esa copa, de cierto modo estaban proclamando a todos los presentes que el Señor había muerto por ellos. Pero Pablo les instruye algo importante acá. Si van a tomar la cena del Señor, asegúrense de tomarla con un corazón limpio. La cena debe tomarse con un corazón limpio. Y dice en el verso 27, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Solamente Dios conoce el corazón de las personas. Para saber si nuestro corazón está limpio, para tomar la cena del Señor dignamente, es necesario que nos hagamos un autoexamen, un examen de conciencia, como dicen. Y Pablo les está recomendando precisamente eso. Antes de que tomas o bebas, hazte un examen para ver si eres digno. Por tanto, les dice: examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Interesante que no dice: deja que el pastor te examine. No dice que los otros hermanos te examinen. Examínate tú mismo. Hazte un examen de conciencia para saber si vas a tomar con dignidad la copa y comer del pan. Y quiero dejar en claro que esta palabrita que ha sido traducida como examínese, significa literalmente averiguar la genuinidad de algo por medio de examinación o prueba. Examinarse es averiguar la genuinidad de algo por medio de examinación o prueba. ¿Cómo puedes saber que esa piedra que te están mostrando es un diamante? ¿Puedes saberlo a simple vista? Porque ahora, con tanta imitación que hay de diamantes, cualquiera podría caer en la trampa.
Pero si tú llevas un anillo a un joyero y le preguntas que si es un diamante, ¿qué es lo que el joyero hace? Lo examina. ¿Pero cómo lo examina? ¿A simple ojo? No. Toma un lente especial y pone la piedra enfrente del lente, y de ahí puede decir en gran manera o con cierto grado de certidumbre si es diamante o no. Y si eso no es suficiente, puede hacer otras pruebas. El punto es de que hay una examinación o prueba para determinar si es diamante. Pablo está diciendo aquí, cada uno hágase esa prueba o esa examinación para ver si está listo para tomar la cena del Señor. Eso es lo que llamamos un examen de conciencia. Un examen en el cual, si nos hallamos culpables, no si nos hallan culpables, si nos hallamos culpables, ¿qué debemos hacer? En otras palabras, si la conciencia te acusa, confesar el pecado, pedir perdón a Dios, para así poder participar con limpia conciencia o dignamente, dice el apóstol, del pan y de la copa. O sea que solamente la persona y Dios saben si es digna de tomarla. Yo no puedo saber de ti, ni tú puedes saber de mí. Mi conciencia es la que me acusa o la que me defiende por medio del Espíritu. Y siempre es preferible que el creyente se examine a sí mismo o se juzgue a sí mismo, a que sea juzgado o examinado por otros. Y Pablo les dice eso a los corintios. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Enfatizando, es preferible que tú te examines solo a que te examinen otros y salgas condenado. Y si la persona no es digna, si su conciencia la acusa y no está dispuesto a confesar su pecado y pedir perdón a Dios, y aún así se atreve a tomar de la copa y beber y comer del pan, las consecuencias son severas. Y Pablo está dando esa advertencia. En esas consecuencias severas podemos hablar de juicio y podemos hablar de enfermedad o de estar físicamente débiles, o aún, en el peor de los casos, una consecuencia puede ser la muerte. Tan seria es la cena del Señor que si la tomamos indignamente puede aún llevarnos a la muerte. Y Pablo dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, porque hay gente que se atreve a tomar la cena del Señor indignamente, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes. Está hablando de físicamente débiles y enfermos, y muchos duermen. Y el duermen ya sabemos que se refiere a morir. Pablo concluye esa porción con una exhortación. No se apresuren a tomar la cena. Sean pacientes. Y lo dice de esta manera. Espérense unos a otros.
parte del desorden era que algunos no estaban dispuestos a esperar. Sean pacientes, espérense unos a otros. Y si no pueden resistir el hambre, o si no pueden esperar, entonces coman en sus casas, para que eso no te dé oportunidad de comer desordenadamente la cena del Señor. Si no eres paciente, es preferible que comas antes de venir a que seas expuesto a juicio del Señor. Y con esas palabras el apóstol concluye la instrucción sobre la cena del Señor. La próxima semana vamos a hablar de otro problema serio que se estaba dando en la iglesia de Corintio. El próximo miércoles vamos a hablar de el ejercicio de los dones espirituales. Esperamos que nos acompañes también el próximo miércoles y que tomes en consideración estas palabras, para que no seas de esos que toman indignamente la cena del Señor. Te deseo que pases buenas noches y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.